Amigos del ciberespacio, Juan Carlos Tapia Rosas, el George, Jorge Cáceres detrás de cámaras y Daniel Alonso en esta nueva edición de LMB Online. Hoy, lunes 16 de marzo del año 2020, todavía en el ojo de la tormenta de esta crisis, de esta pandemia, porque es una pandemia ya declarada por la OMS, pero cumpliendo, mira, Juan, si la recomendación de las autoridades de salud en Panamá y en la gran mayoría de los países es quedarse en casa para evitar aglomeraciones y demás, hombre, vamos a tratar de pasarlo lo más entretenido posible. Yo sé que hay mucha gente, como nosotros, virriosos de boxeo, que estando en casa incluso se han tomado medidas de teletrabajo acá en Panamá y todo. La idea es que la gente esté en casa, pero oye, que enfrentemos la situación viviendo nuestras vidas, haciendo lo que nos gusta. A nosotros nos gusta hablar de boxeo. Así es, Daniel. Mira, muchos eventos, la gran mayoría se han cancelado, Daniel, Sí. del boxeo mundial, pero el viernes hubo uno en Minnesota donde Brandon Lee noqueó a Camilo Prieto, que fue por Showtime, que fue prácticamente a puerta cerrada porque solo se permitía el público, familia cercana, reporteros y gente de la comisión. Sí. Y en verdad que lo vimos y no parecía fuera de lugar. Sí. O sea, parecía un evento como... Pequeño. Sí, o un evento donde grande, donde la primera pelea, exacto, no había mucho público. Así que yo pienso que si algún promotor tiene un evento que no sea muy grande, pero quieren cumplir con sus compromisos televisivos, no pasa nada si lo hacen a puerta cerrada. Sí. Si lo permite la jurisdicción donde están. Exacto. Sí. Porque acá en Panamá, por ejemplo, las autoridades han prohibido todo evento masivo, llámese baile, De más de- concierto, de más de 50 personas, ¿no? Correcto. Sí. Ahora, el promotor Diego Victoria, que había anunciado la posibilidad de hacer una función en esas condiciones, a puerta cerrada dijo que lo ha pospuesto, lo ha suspendido. Así que esa pelea que era el 3 de abril, o el 4, el 3 de abril. 3 creo que era. Porque era un viernes, Sí. pues no va. La que iba a ser Sergio González al día siguiente, menos, porque él pensaba hacerla en un local de Pandeporte, que es la arena de Panamá Brown. Y el panameño Hernán Cortés, que ya estaba en Japón para Sí. una pelea, se canceló Que también. iba a pelear el 5 de abril. Todavía aparece en BoxRec, Sí. pero hay un informe de la Comisión de Boxeo Profesional de Japón donde suspende toda actividad boxística Marzo y abril. hasta el 30 de abril. Correcto, Así así que es. está ya Hernán Cortés. Saludo a Hernán Cortés y a Henry Suñezo, entrenador, que han estado manteniendo comunicaciones con nosotros. Así que bueno, a esperar. El evento del 21 de marzo, World Boxing Super Series del peso crucero, No que vamos va. a transmitir ya definitivamente Ya no no va, fue pospuesto hasta el 16 de mayo con la esperanza de que el 16 de mayo se pueda... Ya la situación haya sido Sí, así controlada y podemos ser optimistas, Juan Carlos, si tomamos como referencia el caso de China, Así que es. ya celebró hace unos días, ahí sí la palabra cabe, celebró ya el alta de su último paciente que estaba bajo observación, ¿no? Entonces, Daniel, quería comentar, el viernes tuvimos un evento muy simpático donde Giorgio Sarantopoulos, ahí en su pizzería Giorgio, en el Bosque, donde a Daniel Alonso le entregó, bueno, ya se la habían otorgado, pero se le entregó oficialmente una faja de la FIP. Ahí estamos viendo algunas escenas en pantalla, donde nos acompañó Daniel, amigos nuestros, sobre todo amigos tuyos del gremio periodístico de Panamá. Estuvimos nosotros de lo mejor del boxeo allá. Fue un evento bastante ameno, Sí. donde mucha gente contó anécdotas y como un momento de esparcimiento, ¿no?, entre todo este problema. Sí. En nombre de todo el grupo acá de lo mejor del boxeo, quería felicitarte, Daniel, por ese gran logro, y gracias también a la FIP por reconocernos, porque lo sentimos como un premio para lo mejor del boxeo y, como Sí. tú dijiste, también para todos los periodistas panameños especializados en boxeo. Y también gracias a George Sarantopoulos, que siempre tiene la mejor disposición para cualquier cosa que se le solicite, ¿no? Con La lo mejor ocasión del fue boxeo. aprovechada para compartir con las figuras más emblemáticas de la cuadra de George, que es la Así es. cuadra Esparta Promotion, su campeón mundial interino, que es Daniel Matellón, cubano, radicado en Panamá, campeón de las 108 libras, igual que Pablo Vicente, un muchacho que está altamente clasificado mundialmente, que es campeón Fedelatín. Estuvo también Keiber Fernández. Le agradezco mucho a Carlos Salazar y por su digno conducto a Darryl People, que es el presidente de la Federación Internacional de Boxeo, pero sobre todo retomo lo que tú dijiste, fue un encuentro de amigos donde ahí todo el mundo hablaba el mismo idioma, ahí Así todo el es. mundo hablando de boxeo, las grandes
figuras, digamos, periodísticas panameñas, pues Joelito González, Ludo Sáenz, Julio Alfaro, Totito Cornejo, Lucho Castañeda, en fin, toda la gente, hombre, Jaime Dueñas, Jaime Edgardo Dueñas también, y todo el equipo de producción de lo mejor del boxeo, la Comisión de Boxeo de Panamá también, con su presidente Jimmy Salas, con Marco Barona, el vicepresidente del CMB, Alberto Guerra. Era un acto de entrega de faja de la FIP, pero estaba gente de la AMB, gente del CMB, porque así es, de la OMB, porque así es. Panamá es una nación boxística y yo recibo esa distinción de la FIP. Y lo dije y lo repito, Juan, en nombre y en recordación de los 10 panameños que optaron en algún momento de la historia boxística por conquistar ese título de la FIP y que no lo lograron. Solamente uno lo logró, que fue Celestino Caballero, cuando unificó su corona con Steve Molitor. Así que gracias nuevamente a la FIP por esta distinción. Habíamos dicho, Daniel, que como no hay actividad boxística, no hay mucho de qué hablar. Digo, sí hubo actividad, algunas peleas en México, en Estados Unidos, pero no, en Venezuela. En Venezuela también. Que no me han llegado los resultados totales todavía para ponerlos en BoxRec, pero sé que hubo una función el sábado. En Inglaterra está todo como si nada en el boxeo. Sí. Es más, se anunció la pelea de Usyk con Chisora. Pero para mayo. Para mayo, sí, conferencia de prensa, pero Frank Warren dijo que la pelea de Dubois con Joe Joyce creo que es para el 11 de abril. Dice que eso va hasta próximo aviso. Habría que ver, Juan, las condiciones sanitarias específicas del Reino Unido, ¿no? De Inglaterra. O de Londres, pues, donde se O de Londres, por lo menos, exactamente. Así que, bueno, nosotros le informaremos todo eso. Si cualquier cosa importante que pase, la vamos a informar. Habíamos comentado, Daniel, que como no hay muchos eventos, que nos sugirieran temas, y uno que me gustó mucho fue que habláramos de récords mundiales de boxeo. Entonces, hoy vamos a hablar de algunos, pero más que todo récords que me parece que son imposibles de batir. Digo, uno nunca debe decir nunca o que algo es imposible. Pero es que es muy difícil que sean superados. Entonces vamos a hablar a la mente varios. Bueno, vamos a hablar del primero de ellos. A ver. El campeón mundial más joven, que fue Wilfredo Benítez con 17 años, en marzo de 1976, cuando venció por el campeonato Junior Welter Antonio Cervantes Kid Pambelé a los 17 años de edad, a solo 6 meses de cumplir 18 años. Esta es una hazaña, Daniel, no solo por lo obvio, la edad, sino porque le ganó un buen campeón, a un gran campeón, y es algo que creo que por ley es muy difícil que se rompa, porque en muy pocos lugares se permite que un boxeador menos de 18 años sea profesional. Y entonces póngase que lo dejen ser profesional a los 16 años, pues, por decir algo. En un año tiene que hacer lo suficiente para ser campeón mundial. Yo pienso que eso es... Ese es un récord insuperable, una gran hazaña, que es bueno que la mencionaste, por la juventud de Wilfredo Benítez y por el campeón al que él le ganó. Recuerdo que el tercer hombre en el entarimado fue Isaac Herrera, el ya desaparecido Isaac Herrera, que votó a favor de Benítez. Una pregunta, Daniel, tú que yo no había nacido, yo nací en el 77, esto fue en el 76, tú ya tenías 16 años. Sí, correcto. O sea que ya eras una persona hecha y derecha. Yo la recuerdo perfectamente. ¿Qué se pensaba antes de la pelea? ¿Que era una locura o se pensaba que Benítez tenía posibilidades? Lo que pasa es que Benítez siempre fue un portento de boxeador. Desde muy joven, desde los 14, 15 años, junto a su padre Gregory, que fue el hombre que guió su carrera, se le llevaba como una futura gran estrella. Algunos pensaban, no pocos, que era muy acelerado llevarlo a una pelea con Pambelé, que ya en ese momento, recordemos que Pambelé se había coronado en octubre del 72. En el 76 ya Pambelé era un campeón sólido, súper sólido, un boxeador que ya había logrado un prestigio tremendo, y se decía que era una pelea desigual, porque un hombre hecho y derecho como Pambelé con un muchacho como lo era Wilfredo Benítez, pero fue un resultado que conmovió, que estremeció, lo recuerdo, fue como un impacto tremendo el que se vivió en aquella época cuando Wilfredo Benítez... también hay ciertas leyendas urbanas, Juan Carlos, como que en realidad esa no era la edad de Benítez, qué sé yo, pero no me voy a meter en eso porque los registros son los registros. Pero sí, una gran hazaña, hazaña. Y luego de la pelea, y no era que ya Cervantes estaba en mal momento. Recuerda que él se volvió a coronar nuevamente campeón, él fue 2 veces campeón en la división. Así es. Entonces, de Benítez recordemos otras cosas, Juan Carlos. Recordemos que después de haber ganado el campeonato de las 40,
fue campeón de las 47 y fue campeón de las 54. Y me parece que es el tricampeón mundial más joven que lo ha logrado, porque si a los 17 ya era campeón de las 40, en el año 76, en el año 80 me parece que era campeón. Cuidado que uno de estos japoneses lo ha superado. Esto es más reciente, ¿verdad? Sí, puede ser. Tanaka puede ser. Sí, puede ser. Bueno, pudiera sí, ser, sí. Pero muy joven lo logró, ¿eh? Muy joven lo logró. Ok. Entonces, qué buen recuerdo, ¿eh? Otro, Daniel, otro que, bueno, este sí en teoría es más fácil de romper, pero yo creo que es igual de difícil. Bernard Hopkins, el campeón mundial más viejo a los 49 años. Casi 50 años. Él estuvo solo a 2 meses de cumplir 50 años. Lo que pasa es que en noviembre del 2014, cuando le faltaban 2 meses para cumplir 50 años, se enfrentaron a Sergey Kovalev, cuando Kovalev estaba en su mejor momento y Kovalev le dio una puñera. Exacto. Pero Bernard no solo era campeón, Daniel, sino que era, o sea, él operaba al más alto nivel, y no solo en boxeo. Yo creo que es el atleta más viejo que ha operado al más alto nivel en cualquier deporte. Se pudiera comparar en béisbol con Julio Franco, que creo que jugó como hasta los 49 años también. Algo totalmente inusual, algo atípico, algo verdaderamente espectacular. Y Hopkins siempre tuvo Hopkins, la carrera de él es extraña, porque cuando él estaba en su mejor momento, era un boxeador un poco opaco, no era boxeador de esos taquilleros de rating, pero luego, después, o sea, como que después, cuando ya se hizo viejo, llamaba tanto la atención. ¿Te acuerdas que él se cambió del Executioner, del verdugo al alien, al alienígena? Ahí como que tomó otra personalidad y empezó a ser un boxeador que muy atractivo para el público, a pesar de tener un estilo de boxeo poco llamativo, pero se volvió como una celebridad por su edad. Sí, exacto. Para los que somos fanáticos asiduos al boxeo, pues obviamente sí sabíamos de Bernard, incluso por la cantidad de defensas que él hizo del campeonato mediano de la Federación Internacional de Boxeo, casualmente, ¿ves? Así que, pero Bernard logra ese reconocimiento mundial, o de que mucha gente se enterara de quién era él cuando él noquea a Tito Trinidad. Que Tito Trinidad, a pesar de haber hecho sus mejores momentos en welter y en super welter. En welter, porque en super welter él le gana a David Reed y hizo pocas peleas y sube y participa del torneo de los medianos. Que le ganó a Yopi. Mientras que Bernard le ganó a Kid Holmes, que era el campeón del consejo. Entonces, Daniel, Trinidad era súper favorito, 3-4-1 de esa pelea sobre Bernard, y ahí Bernard fue donde dijo, miren, ve, y después le ganó a De La Hoya. Recuerden el momento histórico en que se produce ese combate. Sí, pocos meses después de 9/11. Exactamente, desde el 11 de septiembre, que hubo que posponerla. Incluso recuerda, Juan, que Tito entra con un casco de bombero en homenaje de reconocimiento, pues, a los bomberos de Nueva York, y fue un resultado verdaderamente, hasta ahí estaba invicto, mira tú, ahí vino Tito Trinidad a perder su primer combate profesional. Tito solamente perdió 3 combates en su carrera, después que en Winky Wright, que se lo ganó con una mano, y después Roy Jones, que fue la última pelea de su carrera. Otro récord, Daniel. Qué buen programa, me gusta este tipo de programa. Otro récord que es, bueno, este sí es irrompible, porque ya ni siquiera va a haber un momento en que un boxeador haga tantas peleas. La racha sin perder más larga de la historia fue Jimmy Wilde. El campeón galés de los pesos mosca, el campeón mundial de los pesos mosca. 103 peleas seguidas sin perder, entre 1910 hasta su primera, que fue su debut, y su primera derrota fue en 1915. Digo, se habla de que peleó con muchos bultos, entre esos, pero, hey, Daniel, 103 peleas sin perder, puedes pelear contra el bulto que sea. Pero recuerden que Jimmy Wilde era británico, o sea, el boxeo moderno como lo conocemos hoy nace en Inglaterra y se desarrolla en Inglaterra. Así que si en algún lugar en esa primera década del siglo pasado había una actividad continuada, regulada y acreditada, era precisamente allá. Así que ese récord tiene una gran... Es más, es que ya no hay boxeadores que hagan 100 peleas. Exacto. O sea, que cómo vas a ganar, no ganar, no perder. Exacto. Pero cómo vas a realizar 103 peleas sin perder, si lo máximo que puedes realizar son 40 Una peleas. vez, hace muchos años, cuando teníamos la revista Lo Mejor del Boxeo, yo escribí un artículo que se llamaba Una especie en extinción. Exacto. Donde hablaba de Julio César Chávez, donde hablaba de Durán, donde hablaba de Locomotora Castro,
Castro, que en ese momento eran peleadores activos. ¿Sabes quién más? Jory Boy Campa está en ese. Jory Boy que todavía Campa, está activo. Luis Ramón Jory Boy Campa. Sí. Y yo decía que eso era una especie en extinción. Ahora que me habla de Wild, sí, insuperable ese récord, pero siempre que uno habla de seguidillas de triunfos, uno piensa en Sugar Ray Robinson. Sí, también. Porque y él lo hizo a más alto nivel. Exactamente, porque lo hizo después de perder el invicto con Jake LaMotta, ¿no? Creo que metió 91. Y yo también recordaría a Julio César Que Chávez. hizo 87. No más, hizo creo que 90, porque tenía 89 ganadas, 0 derrotas, un empate cuando él pierde con Frankie Randall. Ok, 90. ¿no? Así que, Sí. oye, qué bueno que mencionas esos Ramírez no está en ese lote también. ¿Quién, Jorge? José Luis Ramírez. José Luis Ramírez fue un boxeador que peleó bastante, pero no lo recuerdo exactamente la seguidilla de triunfos de José Luis Ramírez, pero pudiera estar, ¿no? Miembro del Salón de la Fama también, ¿no? Todos los que hemos mencionado ahí son miembros del Salón de la Fama. Bueno, y Mayweather que tuvo 50 seguidas y se retiró. Sí, pero ese es el récord que él tiene por haberse retirado estando invicto con esa cantidad de peleas. Pero más de 50 victorias, hay muchos que tienen más de eso, ¿no? Más años entre reinados mundiales. Este es tan difícil porque es como una combinación del de Benítez y el de Hopkins, que tienes que coronarte joven y después volver a coronarte 21 años después, que fue lo que hizo George Foreman. 21 años entre sus reinados. Desde que le ganó a Joe Frazier, se corona campeón mundial del peso pesado. No queda, creo que en 2 asaltos. ¿Eso en qué año fue? Eso tiene que haber sido en el año 1970 y qué. Por ahí, 72. Hasta por ahí. Después que le ganó a Michael Moorer. Así es, le ganó a Michael Moorer en el 94. O sea que fue en el 73 que él se coronó. Sí, porque él pierde con Ali en la famosa Rumble in the Jungle en el año 1970 y qué, 74, Jorge. Yo creo que 74. 74, wow. Sí, demasiado tiempo. Es impensable, Juan. Exacto. Es impensable que algo así pueda ocurrir. No, y yo recuerdo porque ya en ese tiempo yo estaba empezando a ver boxeo cuando regresó George Foreman, que cuando regresó George Foreman yo tenía, ponte que 10 años. O sea, yo veía boxeo por mi papá, pero no estaba enterado de la historia y eso. Y yo me acuerdo que él me comentaba, mira, que va a regresar un campeón de peso pesado. Pero es una locura porque el tipo ya está viejo. Exacto. Y él quiere ser campeón mundial. Y cuando yo vi a Foreman, ya no era el Foreman ese que ese atlético sí, que era un señor gordo. Era un señor gordo. Entonces Big George. Entonces yo de 10 años yo decía, pero ¿cómo este señor tan gordo piensa ser campeón mundial? Y lo logró, Daniel, son hazañas. Lo logró ante Michael Moorer. Dicho sea de paso, el primer zurdo campeón mundial del peso pesado. Y en una pelea que Moorer iba ganando, donde con una derecha... que parecía como que no tenía mucho efecto, porque lo sabe el que la recibió. Así es, con una derecha, él estaba ahí con su yapcito, papá, y de repente, y Michael Moorer se desploma. Y yo me acuerdo, pero fue largo ese comeback, o sea, fueron varias peleas que él tuvo que hacer para llegar a esa oportunidad. Es más, Daniel, incluso él peleó con Holyfield por el campeonato y no le alcanzó. Y luego le dieron la oportunidad contra Tommy Morrison también peleó. Y también perdió. Y después la tercera fue la vencida contra Moorer. Wow. Que Moorer en ese momento era un invicto de 35 peleas. Sí, una hazaña verdaderamente épica, algo que cuando más se volverá a ver algo así, verdaderamente que es un hecho que marca. Me gustan los ejemplos que has traído porque son casos que marcan con signos de oro, etapas diferentes, ¿no? Porque hablaste incluso hasta de Jimmy Wild, y que no son hazañas que va a ser muy difícil que volvamos a ver, ¿no? Él todavía se mantiene como el peso pesado de más edad en ser campeón, pero el récord de boxeador más viejo en ser campeón se lo quitó Bernard. Se lo quitó Bernard. Así que espero que les haya gustado. Yo sé que a ti te encantó porque tú eres historiador. Por supuesto. Así que mientras podamos hacer los programas, ojalá se pueda seguir haciendo, vamos a tenerle este tipo de datitos, ¿no? Y de repente sigan escribiéndonos qué les gustaría que habláramos, de qué hazañas. Hay muchas hazañas
en el boxeo mundial que vale la pena revivir. Sobre todo, Juan, porque recuerda que hay muchos de los cibernautas que no son necesariamente ni expertos en el boxeo, ni tienen mucha edad, a lo mejor les está gustando el boxeo ahora y desconocen estas grandes hazañas del boxeo mundial. ¿Listo? Listo, pues. Recuerden, hay que quedarse en casa, hay que cumplir las normas de higiene, de salud, estar muy pendiente a la información oficial, Juan Carlos. No a las notas de voz esa Juan, alarmista. si algo he cogido de disgusto es la forma tan irresponsable con la que la gente hace uso de las redes sociales, Juan Carlos. Va a llegar el momento, eso vamos a tener que regularlo porque no es justo que una persona, sea quien sea, juegue con el miedo, con el temor de la gente, diseminando información falsa. Sencillamente cumplan y sigan las indicaciones oficiales que emanan de las autoridades de salud. Les adelanto a los de aquí de Panamá, les adelanto que como la recomendación del Ministerio de Salud es quedarse en casa, vamos a quedarnos en casa, pero vamos a pasarla bien, disfrutando buenos programas y le tenemos un bombazo para este jueves con unos knockouts impresionantes que yo sé que la van a disfrutar. ¿Todo bien, Juan? En nombre de Juan Carlos, de George, detrás de cámaras y del mío propio, gracias por habernos acompañado a hacer lo que nos gusta, hablar de boxeo.